Vamos, hermanos, para poder leer la palabra. Señor, queremos darte gracias una vez más por darnos la vida, la oportunidad de leer tu palabra, meditar en ella, esta revelación escrita que tú nos has dejado para que te conozcamos a ti en una manera personal y más así viviente, Señor. Por eso nos has dejado tu palabra. Queremos poner en tus manos todos los que estamos aquí en este auditorium reunidos, Dios, en este local específico, pero también queremos poner en tus manos las vidas de las personas que nos van a escuchar por medio de la televisión o por medio de la internet, que tú estés bendiciendo en cada uno de esos hogares donde nos permitirán entrar, Señor. Queremos orar por el trabajo del Canal 19 del Condado de Montgomery, que tú sigas bendiciendo, Señor, porque ellos pasan no solo este programa nuestro, sino el de otros amados hermanos nuestros, predicando la palabra. Que tu nombre, Señor, siga siendo glorificado y las vidas sean fortalecidas, oyendo tu palabra y conociendo a Jesucristo. Habla a los que nos estarán viendo y escuchando, como los que estamos aquí reunidos. Te lo rogamos en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Continuamos en el tema bíblico de los grandes propósitos de Dios. Estamos en la serie La revelación de Dios al hombre. Y específicamente en estos versículos que nos leyó nuestra hermana directora, en la carta de Efesios, en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 12. Quiero que ustedes vean cómo directamente los versículos del 6 al 8 nos conectan con 1 Timoteo 2, 7, donde estamos estudiando los propósitos grandes que Dios tiene al darse a conocer a nosotros los mortales. Efesios capítulo 3, dice desde el versículo 6 al 8, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, del cual yo, dice Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, esto se lee entre las etnias, entre las naciones, quiere decir eso, pero aquí se traduce como gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oiga, qué palabras, dice inescrutables, la idea es que no hay palabras cómo ponerlo tan claro, tan entendible, con esa, bueno, el evangelio tiene una sencillez, ¿no?, propia para que pueda ser conocido y se logren los propósitos de Dios. ¿En qué sentido nos conecta? Oiga lo que dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro, dice ahí, ministro, dice ahí. Este es un servidor, este es un predicador por el don de la gracia de Dios. Y luego nos conecta con 1 Timoteo. No pierda Efesios, por favor, porque vamos a regresar ahí, a ese pasaje, pero vea la conexión con 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 7. 1 Timoteo 2, el versículo 7, ya lo leímos antes, pero dice el 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, entre paréntesis, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Dice él, fui constituido, oiga, predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dice, yo fui constituido para esto. Para esto. O sea, ¿para qué constituye Dios predicadores y maestros? ¿Para qué? Hay que regresar al versículo 4. Ahí está la respuesta. Bueno, desde el versículo 2, pero estamos viendo el propósito del 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el gran propósito de Dios que estamos considerando, por eso estamos hablando ahora en el título, ustedes que están ahí leyendo sus boletines, dice los grandes propósitos del Dios hecho hombre, parte 3. 1 Timoteo, ya lo hablamos antes, nos habla del Dios que se hizo hombre, ya dice ahí, ¿ve? Por eso dice que hay un solo mediador, ¿se fijó? ¿Se acuerda? Entre Dios santo y el hombre pecador. Dice, hay un mediador, Jesucristo, y dice Jesucristo, hombre. No dice Jesús, hombre, no. Jesús es el ID
terrenal, legal, en la alcaldía de Nazaret, allá en aquella Palestina de los tiempos de Jesús, o sea, la zona de Jerusalén. Entonces, es el Dios hecho hombre que tiene esos grandes propósitos. Entonces, por eso Él dice, el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Dios usa seres humanos débiles, frágiles. Y oiga, ¿qué dice aquí? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Este es uno de sus grandes propósitos bien definidos. Es que con estas cartas, estos pasajes de Timoteo y de Efesios, y miraremos en Gálatas, Dios se hizo hombre en Jesucristo con objetivos bien específicos. ¿Sabe cuáles son los objetivos específicos? El primero que estamos viendo es, Dios quiere salvarte a ti que todavía no tienes salvación en Cristo. A usted y a mí que tenemos salvación en Cristo, Él quiere que sigamos creciendo y que le sigamos conociendo más y más. Porque ahora Él nos levanta como predicadores, nos levanta como maestros, como sea, como instrumentos para que esta palabra de Dios, le dijo, Él corra. Él oraba, escribiendo varias cartas, aquí estando preso, literalmente preso, atado de sus pies a unas maderas, a un cepo, unas cosas, en unas cárceles especiales. Él dijo, mas la palabra del Señor no está presa, porque él era un reo, era un prisionero. Así dice muchas veces. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Otra vez dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Así dice él, porque era un prisionero literal. Qué bueno, ¿sabe qué? Que usted y yo no tenemos que estar literalmente presos, pero llegará el momento en que Dios quiere usar a algunos. Bueno, quiere usarnos como iglesia. Y ojalá que Dios nos guíe y entendamos los propósitos, los desafíos. Tenemos que penetrar ministerios en cárceles predicando el Evangelio. Tienen derecho a escuchar el Evangelio, ¿no le parece? De ahí Dios ha levantado grandes predicadores, grandes misioneros en nuestros países de América Latina. Ahí, bueno, por decirles algo, ¿no? El joven por el que estamos orando está predicando. Él está detenido, pero está predicando allá en no sé qué lugares de su país de origen. ¿Verdad? Él está predicando el Evangelio, ahí donde está detenido. Lo están investigando, pero él está predicando el Evangelio. Dios quiere salvarte de la condenación eterna, mi amado. A usted que nos escucha en la televisión o nos mira por internet, Dios quiere darle salvación eterna. Y por eso dice que Él constituye predicadores. Él constituye maestros, hermanos líderes. Esto es para ustedes, esto es para mí. Y Él dice, yo que soy el más pequeño. ¿Cómo que dice Él? Yo que soy el menor, se lo leo. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así que esto es para usted y es para mí. Todos los santos son los llamados en Cristo, ¿no? Usted que ya es un hijo de Dios. Y usted que está aquí, pues también bienvenido. Dios lo trae porque lo quiere salvar. Le quiere dar vida eterna. Le quiere dar perdón de pecados. Ese es su propósito. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, ¿por qué ahora es la parte 3 en esta conferencia bíblica? Porque ya dijimos que Dios, para cumplir este propósito de salvar a los perdidos y devolverles la vida eterna que perdimos allá en Adán y Eva, que nos llevaron al pecado, pero ahora pecamos ya no porque Adán y Eva nos mandan pecar, ¿verdad? Pecamos porque nos encanta el pecado. A esta carne, tóquese la suya, le fascina el pecado. Claro que hay un corazón temeroso de Dios, que queremos agradar a Dios. Y por eso estábamos diciendo anoche lo que la palabra de Dios dice, andad en el Espíritu, para vivir una vida espiritual. Si no andamos en el Espíritu de Dios todos los días, vamos a vivir una vida cristiana carnal, guiados por la carne, y eso sí que nos da muchos problemas, y no solo a mí. Provocamos problemas a otros hermanos en la fe. Preparó un plan, una estrategia. Ya vimos cuál fue parte de ese primero, parte de la estrategia, que vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4, ya lo vimos. Segundo, estuvo dispuesto a correr el mayor riesgo, lo leímos aquí, estuvo dispuesto a dejar su gloria de majestad, de resplandor, de limpieza, de belleza, por venir a esta tierra. Se hizo hombre en Jesucristo. Por eso dice Timoteo, solo puede haber un mediador y no más. Y dice aquí, Jesucristo es ese único mediador entre Dios santo y el hombre pecador. Las religiones dicen otras cosas. Pues considere usted si va a oír la religión o va a oír a Dios hablando en su palabra
revelada, escrita para mostrarnos este Dios hecho hombre en la bendita y gloriosa persona del Señor Jesús. No solo estuvo dispuesto a correr el mayor riesgo, sino que vimos en la reunión pasada que estuvo dispuesto, en tercer lugar, estuvo dispuesto a pagar el mayor precio. Lo vimos allí en 1 Timoteo 2:6, allí lo leímos. El cual se dio a sí mismo en rescate por muchos, o sea, fue a la cruz. Aceptó voluntariamente aquellos clavos que eran para mí y que eran para usted. Si queríamos tener el derecho un día que nos dejaran entrar a la vida eterna. Entonces él dijo voluntariamente, quiten de esa cruz a Carlos Román, quiten de esa cruz a todos sus oyentes, ya sea en el auditorium o a distancia por los diferentes programas de comunicación masiva. Y pónganme a mí, dijo el Señor Jesús, porque lo ama y porque la ama. Ese es amor de verdad, ¿sí? Por eso dice la Biblia que más Dios demuestra su amor para con nosotros, para conmigo, en que siendo aún yo pecador, dice, Cristo murió por mí. Ese por es en mi lugar, ya lo sabemos. Pero en cuarto lugar, y eso estamos viendo hoy, en cuarto lugar, estuvo dispuesto, oiga, a confiar la predicación en vasos de barro. Óigalo bien, él estuvo dispuesto a confiar la predicación de algo, de un mensaje grande, de un mensaje santo, de un mensaje poderoso, de un mensaje eterno, imperecedero. Así le llama el evangelio eterno, dice la Biblia de Jesucristo. Lo ha confiado en sus manos y en las mías. Mortales, hechos de carne y de hueso. La Biblia nos llama vasos de barro, porque somos frágiles, porque somos débiles. Pero si permitimos que Él viva en nosotros y Él gobierne en nosotros, se va a experimentar, o se va, por medio de nosotros, Él va a expresar su poder. Y los demás van a entender este evangelio. Y urge, hermanos. Y urge, que como decía mi hermano, urge que lo sigamos hablando, que lo sigamos compartiendo. Hermanos, sigan invitando. Mire, o sea, hermanos invitan a otros, tráelo, oyen la palabra. Esta es parte del trabajo evangelístico. Uno invita al otro, vamos, ven, te puedo ir a recoger. Y si un día alguien va a venir y usted no puede, avísenos. Alguien de los demás debemos ir a traerlo, hermano, ¿sí? Para eso el Señor nos ha prestado algunos ¿qué? Algunos caballitos con patitas redondas, ¿verdad? Ahí están, ¿sí? ¿Verdad? Así es de que hay que usarlos para eso, ¿verdad? También hay que usarlos para eso, ¿verdad? Y yo sé que a veces no tenemos presupuesto extra para esa gasolina, Dios se la va a dar. Y si no se preocupe, ¿verdad? Le vamos a conectar el chorro de la Copeland allá, ¿verdad? Y Dios la va a hacer roja, ¿verdad? Es agua, ¿verdad? Entonces, no tenemos gasolina para darle, no tenemos. Dios la tiene, ¿verdad? Dios la tiene, la gasolinera la tiene. Ahora, lo que estamos diciendo es, Él estuvo dispuesto a confiar la predicación en vasos de barro. Por eso Él dice, oiga el versículo 7, primera Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido, yo, carne y hueso, barro, dice Él, fui constituido, ¿qué? Dice ahí, apóstol, o sea, predicador. Apóstol es un enviado, por eso yo lo he resumido en predicador y maestro. Somos misioneros, somos apóstoles en ese sentido, de que tenemos un mensaje. Cristo dijo, y ahora yo los envío a ustedes así como Él me ha enviado. En ese sentido somos apóstoles, ¿ok? Eso dice la palabra bien claro y eso es indiscutible. Estuvo dispuesto a confiar en vasos de barro. Si lo alcanza a leer, encuentre 2 Corintios capítulo 4, el versículo 7, por favor. 2 Corintios capítulo 4, el versículo 7. Oiga lo que dice la palabra del Señor así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oiga lo que él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, ¿qué dice? Sea de Dios y no nuestra. Él dice, para que yo no tenga nada que reclamar, no tengo nada que presumir, ¿verdad? Para nada. Ya lo dijo él en Efesios. A mí dice, ¿qué dice? El más pequeño o el menor de los más pequeños, dice. Yo soy el menor de los más pequeños de los santos. Me encanta este hombre, aquel gran Saulo de Tarso, ¿se acuerda? Convertido en el gran San Pablo, ¿se acuerda? ¿Sabe? Cuando habla de ser pecador, dice, yo soy el primero. Cuando habla de ser pecador, él se pone primero. Cuando habla de los grandes privilegios, dice, allá como un abortivo me apareció a mí, dijo.
Eso iba de Jerusalén para Damasco, ¿se acuerda? Como, o sea, ¿y qué andaba? Persiguiendo a los seguidores del Señor Jesús. Pero ahí Dios le sale el encuentro, usted ya sabe la historia, ya la sabemos. ¡Wow! Y ahora dice él me constituyó predicador y maestro de los gentiles. Constituyó predicadores y maestros del evangelio. ¿Qué es constituir? Está diciendo levantó. Él levantó predicadores y maestros. Él puso predicadores y maestros. Él responsabilizó predicadores y maestros. Él ordenó predicadores y maestros, y podrían haber más palabras, pero nos ha entregado una responsabilidad grande, pero privilegio enorme. Y no lo olvide, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? En vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios. Pasó en la iglesia primitiva. La gente preguntaron, ¿Pedro es un seguidor del Señor? Sí, un pescador. Lo miraban como un simple pescador los que lo menospreciaban. Claro, tenía una empresa pesquera, era un profesional de las redes, no de las atarrayas allá en el lago de Galilea. Se llama el mar de Galilea, era un lago, ¿no? Se le llamaba mar porque era un lago grande en ese entonces. Entonces, en aquel experto, pero cuando la gente vieron en Hechos 2, aquel Pedro predicando, varones israelitas, hermanos míos contemporáneos, ustedes y yo matamos al Cristo. ¿Qué no es aquel Pedro que parecía? Dijeron, miren, un hombre del vulgo, decían, o sea, uno de la populi, uno del pueblito allá, miren. Era aquel gran Pedro tomado ahora por el poder del Espíritu de Dios, gritándoles. Y cuando les tomó la Biblia, tomó la historia, se fue a Abraham, a Isaac, a Jacob, y la historia, y aquel hombre da un mensaje con el poder del Espíritu. ¿Qué? Para que la excelencia del poder sea de él y no de Pedro. Andaban otra vez ministrando ellos allá, Pedro y Juan, y Dios hacía milagros, eran sanados, y la gente los quería adorar. Un momento, señores, somos hombres, somos barro, no queremos gloria de hombres, no aceptamos gloria de hombres. ¿Sí? Dice aquí, wow, constituido predicador, siendo de barro. Así es de que, óigame, qué lindo, ¿verdad? Así es de que, qué lindo, estuvo dispuesto a confiar la predicación en instrumentos, en vasos de barro, frágiles, débiles, pero en el poder del Señor, dice allí, ni las fuerzas del infierno pueden detener ese poder y esa autoridad y ese mover de Dios, porque Él se mueve. Tenemos que estar a la expectativa, hermanos. Hay que abrir la mente y el corazón. No estamos hablando de populismo ni cuestiones extremadamente emocionales. No, claro, las cosas que Dios hace y los milagros que Dios hace producen emociones grandes y alabanzas grandes a Dios. Claro que sí, pero controladas en el poder y en el Espíritu del Señor. No son emociones desbordadas humanas de hacer relajos, no, Señor. Emociones que adoran, que glorifican, claro que sí, pero que predican y anuncian este mensaje poderoso. Vasos de barro, pero usados en el poder de Dios. Por eso tenemos que seguir. Ahora, vénganse a Efesios, porque estamos ahí en estos predicadores y maestros de barro que Dios constituyó. ¿Sí? Usted y yo somos predicadores y maestros de barro, carne y hueso, débiles, frágiles. Y dice Pablo, vosotros que sois espirituales, ve al otro y dice, ve a restaurarle, pero ve con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y dice, no sea que tú tarde o temprano estés ahí en el banquillo de los acusados. Así de que no tenemos que ir ni con arrogancia, ¿verdad? Dándole la idea que yo soy súper espiritual y él es el gran carnalón. Claro que si anda de carnalón o de carnalona, dice ahí, los espirituales hay que ir en el nombre del Señor, con su palabra, claro, con un espíritu, dice, de amor, de mansedumbre, queriendo ayudarle, no hundirlo. Hay que levantarlo. Al caído hay que levantarlo, hermano. Dicen, no hay que hacerlo más leña, porque así es el dicho, ¿no? Del árbol caído, y no le estoy diciendo que le voy a encubrir pecado, no, Señor, no está diciendo eso, pero hay que, bueno, a lo mejor sí le voy a ayudar, pero le ponemos el aceite de la palabra del Señor. No, querido, tiene que arrepentirse de esto, hermano. Hay que cambiarlo en el nombre del Señor. Y usted me lo exige. No, yo no, para nada. Se lo exige el Señor. Usted sabe, está. Vasos de barro, pero Dios quiere usarle y usarnos para la gloria de su nombre.
Y mire, Efesios capítulo 3. Vea el versículo 7, la primera parte. Del cual yo fui hecho ministro. Dice, oiga, fui hecho ministro. Esa palabra es la palabra del Nuevo Testamento que se llama diáconos. De ahí viene la palabra diaconía, servicio. Un diácono, ahí dice ministro, pero es un servidor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En primer lugar, Dios constituye predicadores y maestros servidores. ¿Y cómo se vio Pablo? Como un servidor, nunca como un gran señor. ¿Qué dijo él? Mire el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar este evangelio poderoso. ¿De qué está hablando ahí? Un hombre humilde. Me encanta la humildad del gran predicador, del gran maestro, del gran apóstol. Él no está mintiendo cuando dice soy apóstol de Jesucristo en el sentido de la palabra. Y él no le exigió a nadie, mira, yo soy el gran apóstol, así de que todos me traen sus ofrendas a mí. Nunca les pidió eso. Dijo él, les doy gracias a los de Macedonia que ofrendaron para mi ministerio, pero en algunos casos que la iglesia no lo hicieron, unos porque no podían y otros porque no podían, de diferentes maneras. Él dijo, gracias a Dios ustedes que lo hicieron, los de Macedonia. Así dijo él, que abundaron porque ellos se dieron primero a sí mismos al Señor. Y de su pobreza, dice, abundaron en riqueza porque mandaron ofrendas a la iglesia de Jerusalén. Estas mis manos, dijo él, me han servido para trabajar y ustedes lo saben. Dijo que a nadie le han dado comiendo el peso de la semana. Dijo el Pablo, humilde. Claro, cuando venía a exhortar, exhortaba con la vara de la palabra de Dios en sus manos y les dijo, y háganlo ahora antes que yo llegue, porque si yo llego ahí, yo no sé qué voy a hacer con ustedes, pero tienen que corregirlo, dijo él. Entonces, qué humildad de este hombre. Él dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, oiga, así como yo de Cristo. Y no lo está diciendo con arrogancia. Él no le va a decir sean humildes como yo, él no dijo eso. Sed imitadores de mí, dijo él, así como yo de Cristo. Hermanos, tenemos que orar que Dios levante de esos siervos. De entre nosotros mismos. Él seguirá levantando. Padres de familia. Cuando usted le den orientación vocacional a sus hijos, ¿qué quieres estudiar? Unos dicen, yo quiero ser un bombero, quiero ser un policía, quiero ser un médico, quiero ser un científico. Está bien, cualquiera de esas cosas. Dígale, ¿sabes qué? Considera las posibilidades de que seas un gran predicador, un gran maestro para la gloria, si Dios te llama. No le imponga, no se le impone, pero hábleles porque son posibilidades. ¿Sabe por qué pocos predicadores se están levantando ahora, llamados por Dios? Porque los padres de familia no estamos muy dispuestos a soltarlos. ¿No los preparamos? Está bien, yo voy a orar porque van allá. Y si el suyo lo mandan allá, a la boca de jarro, donde hay que ir a predicar el evangelio en medio de gran riesgo. No que vayan otros, el mío no. Entonces usted lo está deteniendo. No se lo vaya a quitar Dios para otra cosa. Si Dios lo llama, dígale, tómalo, Señor. Pero háblele como posibilidades, prepárate. Con algunos estamos hablando, aquí tenemos líderes, mira, aquí hay. Y no solo porque ellos lo dicen como ellos, lo son y lo serán. Yo le digo, ayúdelo, apóyelo hasta donde pueda, que se prepare en lo que pueda, pero en el momento de Dios hay que prepararlos. A Pablo lo preparó, él va a decir aquí va a decir, él va a decir más adelante, dice, ni lo consulté, dice, con hombres, además dice, ni siquiera me fui a Jerusalén a preguntarles, ¿y ahora qué hago a los apóstoles que estaban antes que yo? No, Dios al desierto lo llevó de Damasco. Y ella lo preparó. Un seminario de 3 años que ese hombre, un seminario un intensivo, pero metido allí. Entonces, él dice ahora, sed imitadores. Vea lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, después de Efesios está Filipenses, es una carta en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 3, vea, leo versículos 17, 18 y 19. Filipenses capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Está hablando de él y de otros colegas que servían ahí. 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Está describiendo el peligro. Aquí estamos hablando de que Dios constituye predicadores
y maestros servidores, ministros servidores. Pablo está advirtiéndole aquí, él dice, sean imitadores de mí, pero dice, tengan cuidado de los que llamándose predicadores, se llaman grandes siervos, grandes servidores de Dios, dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Y se llaman predicadores de la cruz de Cristo. Dice, en el fondo son enemigos. ¿Qué persiguen? Versículo 19, ¿qué dice? Solo piensan en lo terrenal. Esos no buscan servir a los hermanos. Estos buscan servirse de los hermanos. Y muchos se los permiten. Pareciera como que a algunos les gusta que los engañen. Fácil, dicen amén al error. Yo sé que usted no ha sido así. Ni queremos ser así. Es una advertencia. Digámosle, Señor, sigue levantando predicadores y maestros con corazón de siervos, de verdad, como este hombre. Oiga cómo dice él, cómo se lo dice a los hermanos en Filipos. Se los digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Tengan cuidado de ellos, les está diciendo. Tengan cuidado. Hermanos, hay tantos falsos maestros. Hay tantos falsos predicadores. La historia lo ha dicho. La historia lo confirma. No seamos una víctima más de ellos, ni contribuyamos de ninguna manera, ¿sí? No se ponga de juez, solo sigamos adelante oyendo a este Dios y dígale, Señor, yo quiero ser un vaso de barro en tus manos, pero con ese poder, con la humildad de ese hombre llamado Pablo, llamado antes Saulo de Tarso, ¿sí? Tremendo, tremendo, hermanos. Pero dice algo más, allí en el versículo 7, estamos en Efesios 3, Efesios capítulo 3, en el versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Oiga, ¿qué dice también ahora en segundo lugar? Que Dios constituye predicadores y maestros según su gracia y según su poder, ¿sí? Estos predicadores, el Nuevo Testamento usa una palabra, le llama heraldos. Heraldo era aquel tipo de predicador como, le voy a dar un ejemplo, como Jonás, que Dios lo envió, usted sabe la historia, la segunda vez ya trabajado por Dios, al fin va a Nínive y comienza a gritar, oh habitantes de Nínive, escuchen esto, de aquí a 40, y empezó, se paraba en las calles, a puros gritos de sus pulmones, de sus labios, de su boca, gritando lo que él podía. Señores, ¿verdad? Aquí viene el mensaje de Dios. Ese era un heraldo. Era un mensaje como un heraldo, un proclamador, un predicador. Pero ¿qué dice él? Constituye predicadores según la gracia de Dios. Mire lo que dice el versículo. Por el don de la gracia de Dios. Esa palabra don allí, ¿sabe qué significa? Significa regalo. Significa privilegio. Está hablando de un regalo no merecido. Dice él me constituyó por pura gracia de Dios. Hermanos, los predicadores no se imponen. ¿Escuchó? Los predicadores de Dios y maestros de Dios no se imponen. Los levanta Dios, los constituye Dios, los ordena Dios. Ahora, esos que son ordenados por tenemos, voy a decirlo porque Dios me llamó a eso. Desde que mi hermano nos llamó a eso, tenemos obligaciones delante de Dios, delante de su pueblo. Entonces necesitamos que siga respaldando. Pero usted también, como creyente, como hijo de Dios, es un siervo de Dios, es una sierva de Dios en vasos de barro. Y estos principios se aplican para usted y para mí. Que cuando hablemos esta palabra, hermanos, la hablemos con estas características. ¿Qué estoy diciendo? Reconociendo que este es un privilegio que Dios nos da, pues. Es la gracia de Dios que yo le dije, mire, él estuvo dispuesto, este es el punto ahora, estuvo dispuesto a confiar la predicación en vasos de barro, en instrumentos frágiles, débiles, somos de carne y hueso, ¿sí? Pero por lo mismo necesitamos ¿qué? El apoyo de ese pueblo en oración y en clamor. Y el mismo Pablo pedía, cuando oren por mí, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Que la palabra corra, decía él con libertad, que no está atada. Decía que cuando mi boca se abra para hablar del evangelio, Dios lo haga con denuedo. Eso era con poder, con autoridad, con convencimiento de Dios.
El convencimiento lo da Dios, no lo dan mis palabras ni las suyas, como predicador o como maestro. Ven, hermanos. Los predicadores y esos maestros que están allá en diferentes lados enseñando, ore, que lo hagamos de esa manera. Oiga, es un don no merecido. Le voy a decir algo. Estos predicadores y estos maestros, según la gracia de Dios, según el poder de Dios, le voy a decir dos cosas. Primero, lo que no es. Segundo, lo que sí es. Esta no es ilusión. ¿Alguien se ilusiona y se cree predicador? Esta no es emoción. Mira que me emocioné, ¿verdad? Ay, qué lindo ver, ¿verdad? Que allá va el misionero lejos con su maleta bien bonita. Y alguien viene y se emociona y quiere ser misionero. Piénselo 3 veces. No, unas 40,000 veces. No, si Dios lo llama, ánimo, adelante. Porque el ser misionero no es andar haciendo turismo. A veces incluye cierta parte de turismo. Yo le conté la vez pasada un privilegio que Dios me concedió de ir a un entrenamiento a la ciudad de Sao Paulo en Brasil, casi por 3 meses, por la pura gracia de Dios. Pues sí, fue un tiempo duro. 75 días, mi esposa, con el niño mayor tenía 11, 12 años, el otro por ahí por 8, el chiquito 6. Sola, con 3 hijos, 3 meses. Y claro, duro. Pero me acuerdo que en un día en el programa, nos llevaron, anduvimos en el metro Sao Paulo, Brasil, conociendo. Ya tengo un escudo, en la casa en El Salvador tengo un escudo do Brasil. Bueno, me gustó mucho, una linda experiencia, una bonita experiencia. Pues incluyó un día de turismo, pero en 75 días, un día de turismo, pues eso sí, tienen derecho a ir a conocer, ¿no? Hay que ir a conocer las cataratas del Iguazú, ¿cómo se llaman? ¿Perdón? ¿Ecuador, hermano, o Perú? ¿Dónde es? ¿O de los dos? Brasil, Argentina. Gracias, hermana. Esta es la geografía fresca, ¿verdad? Por ahí anda la hermana, para arriba y para abajo. O sea, en esa geografía, ¿no? Refrescándole, conocer. Qué bueno, hermanos. Pero oiga, no es emoción. Esto no es imitación. Y peor todavía, esto no es falsificación. ¿Sabe qué sí es? Es una vocación. Dice aquí, es por la gracia. Él dice, por el don de la gracia de Dios, dice Pablo, me constituyó a mí un predicador, un maestro. Es una vocación, es un llamado. Es un llamado que viene de lo alto. ¿Sabe? Ya les conté algunos, ¿no? Cuando yo estaba como muchacho ahí, que me iba al seminario, que no me iba, mi pastor, usted sabe, ya le conté cómo me ministró, ¿verdad? ¿Sabes? Me dijo, si Dios te llama, obedécele. Él pensó que yo me le estaba haciendo el rogado a Dios. Yo tenía miedo, porque sabía que era fuerte. Es un nivel universitario, hermanos, pesadísimo. Muchas veces, pregúntele al estudiante, ¿no? Que se graduaron. Para poder salir en limpio en un trimestre, par de noches completas, sin dormir nada, haciendo tareas. Dios en su misericordia me permitió 4 años en la primera etapa. Después, para actualizar el cartón que me dieron al principio, otro trimestre para ir a actualizar unas materias de actualización para renovar la nivelación que el seminario estaba dando. Pero me dijo aquel pastor en aquel entonces, si Dios me dijo, te llama, ve. Si tú no vas, me dijo, Dios no pierde nada. Se levanta 2 mejores que tú, así es de que más te vale que le obedezcas, Carlos Román. Así, mire, patadita al pecho o manadita al pecho, como decimos, con amor. Ve, ya les conté, mi primer mentor, hace casi 1 año, fue enterrado, pero él llegó a la presencia del Señor. Me ministró con la palabra, con amor, pero con firmeza. Y me dijo, ándele pajarito. Yo realmente lo que tenía, pero me dijo estas palabras. No tengas miedo. Quizás entendió, me dijo, no tengas miedo. Si Dios te llama, ve. ¿Sabe qué me dijo? Dios no siempre llama a los capacitados, pero Él se encarga de capacitar siempre a los que Él llama. Este es un llamado. Este es un llamado. Dios me dio el privilegio, mi primera vez que entré en Estados Unidos, un congreso en Los Ángeles, allá en Anaheim, una convención, un centro de convenciones grandes ahí en Anaheim. Pude estar ahí con 6,300 líderes. Fue Dios, yo estaba recién salido del seminario, ahí fue mi compromiso que Dios me empezó a abrir los ojos, que el evangelismo, este llamado era más grande, no era solo en 4 paredes. Sí hay 4 paredes, pero más grande, más amplio, por la misericordia. Le estoy diciendo el compromiso que tengo delante de Dios, pero le estoy diciendo que era por un llamado. Es un llamado. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo. Escuché unas palabras de aquel gran varón de Dios, Luis Palau. Dice, no te rebajes a hacer cualquier de los grandes de tu país, a cambio de ser un auténtico siervo de Dios.
llamado por la gracia de Dios. Y decimos, es una asignación divina. Dios los asigna. Dios los asigna. Así es de que yo no sé a cuántos Dios está llamando aquí, a diferentes ministerios. Siga preparando a sus hijos, siga preparando a sus hijas, pero ore y dígale, Señor, yo a lo mejor voy a preparar un médico, un ingeniero, un piloto, yo no sé qué voy a preparar, pero tú lo vas a llamar, yo no sé para qué. Lo cierto es que Dios dice que el evangelio tenemos que predicarlo a tiempo y fuera de tiempo, en las calles, en las cárceles, en los hospitales. Yo no sé, en todos los lugares posibles se tiene que predicar el evangelio, ¿sí? Tenemos que seguirlo haciendo, pero Dios constituye predicadores y maestros según su gracia y dice según su poder. Vea lo que dice ahí, lo que sigue en el 7. Oiga lo que dice, que me ha sido dado según la operación de su poder. Oiga, ahí hay dos palabras, dice según la operación de su poder. Operación es la palabra bíblica energía, de la palabra energía. He sacado ahí, dice, según la operación. Y de su poder, es la misma palabra que le dije de un dinamo. Habla de la dinamita de Dios. Ese es el llamado, es este llamado. A estos constituye Dios como predicadores y maestros, según su gracia, y los habilita y le dispone también de su poder. Pero él estuvo dispuesto a confiar este mensaje, este legado, la predicación en vasos de barro. Pero él dijo, no estarás solo. He aquí, yo estaré contigo todos los días de mi vida, de tu vida, hasta el fin de él. Y en pleno contexto de esa misión, de ese llamado. Mateo 19, él dijo, 28, 20 al final. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Especialmente, hermanos, cada vez que usted y yo nos disponemos a obedecerle al Señor y tratar de ser esos siervos que Él constituye, esos predicadores maestros, según su gracia, pero según su poder. Y quiero decirle algo, lo tengo que decir en estos minutitos que me quedan. Vea el versículo 10 también, por favor. Vea el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Le quiero decir esto, se lo quiero comenzar a decir. Si no termino hoy, lo terminamos en la próxima conferencia. Pero oiga, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que Él constituye no solo predicadores y maestros, constituye una iglesia con poder. Oiga, poder de lo alto sobre el reino de las tinieblas. Vea el versículo 10, vea el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes tiene que ser dado a conocer? Vea. A los principados. Ya le explico de qué está hablando. ¿A qué más? Y las potestades. ¿En dónde dice ahí? En los lugares celestiales. Oiga el ministerio de la iglesia, mis amados. Parte del ministerio de la iglesia. Él constituye una iglesia con poder sobre el reino de las tinieblas. Principados y potestades, óigame por favor, está hablando de los ejércitos organizados del Dios de este siglo, que la Biblia le llama el gran dragón, la serpiente antigua, le llama diablo, le llama Satanás, le llama el Dios de este siglo. Él es el fundador de ese reino de tinieblas. Y ahí colocó la iglesia. Por eso Cristo dijo estas palabras. Cuando habló de que Él iba a levantar un equipo, dijo, yo edificaré la iglesia y las puertas del infierno, dijo Él, ¿se acuerda? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Quiero que sepan, mis queridos, se lo voy a adelantar. El ministerio del evangelismo, el ministerio de la predicación de la palabra, el ministerio de la predicación auténtica por los auténticos predicadores y maestros llamados, asignados por Dios con su gracia, pero habilitados con el poder de lo alto, con su dinamita, pues con el dunamis de Dios, el dinamo, la dinamita de Dios. Es para que sea usado en una iglesia que le otorgan poderes sobre las tinieblas. No lo vaya a malentender, algunos lo han malentendido, miran demonios en cada cable que está por ahí, en cada hoja de los ¿cómo se llama? De los floreros, ¿no? De aquellos arreglos florales. No tiene que ver a los demonios en cualquiera de esas cosas, pero tampoco se vaya a dormir en los laureles. Esos personajes trabajan y trabajan fino, trabajan noche y día.
Pero no lo olvide, esto no es para que tenga miedo, es para que asumamos el privilegio y la responsabilidad que Él nos ha constituido con un poder sobre el poder de las tinieblas. Pero hay que vivirlo, hay que usarlo en el nombre de Cristo y en el dinamo, en la fuerza, en el poder de Dios. Eso no es en el poder de la mente, ni en el poder de la carne, no son habilidades naturales. Ya le dije, es un llamado, es una asignación divina, es una vocación celestial venida. Por eso dijo el apóstol, no fui rebelde a la visión y al llamado celestial de lo alto. ¿No le encantaría que uno de sus hijos o que uno de sus nietos, Dios lo constituya como uno de estos? Ya lo es por ser un hijo de Dios, ya lo es un siervo, una sierva, predicador y maestro, por la gracia y por el poder de Dios, ya lo es. Pero Él sigue llamando, Él quiere más gente dedicada, o sea, quiere gente dedicada. Tiene 50 estados. Dígame usted cuánta gente hay aquí que no conoce de Cristo. Una bella y grande nación que nos bendijo con enviarnos el evangelio, pero que ahora necesita ser reevangelizada. Lo decimos con temor y temblor, porque Dios lo ha dicho. Tiene que ser reevangelizada. Y ahora en los diferentes lugares, en las partes del mundo, el plan profético de Dios va avanzando. Lo sabemos. ¿Se acuerdan, no? Aquí cantó la hermana, muy pronto oiremos la final trompeta. Eso lo dice la Biblia. Dice, en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta y algo va a pasar aquí. Hay un pueblo que va a desaparecer, ese pueblo redimido con la sangre de Jesucristo. La Biblia le llama el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia, pero constituida también, ¿para qué dijimos? Con poder sobre el poder de las tinieblas, sobre el reino de las tinieblas. No lo olvide, estamos en plena guerra espiritual mientras estemos queriendo proclamar y esparcir este glorioso mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué dice aquí? Quiere salvar a todos los hombres. ¿Quiere salvarlo a usted? ¿Quiere salvarla a usted? Si usted todavía no le ha entregado su corazón, usted necesita el perdón de Dios. Primero sus pecados deben ser perdonados, ¿sí? Dice la Biblia, hablando de Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y vino para entregar su vida en rescate o en pago y en sacrificio por todos los mortales. La Biblia dice que aquel que lo reconoce y lo busca y lo recibe en su corazón llega a ser un hijo de Dios, llega a ser una nueva criatura y comienza una creación. Dice, es nueva criatura y dice, y las cosas viejas, aquellas cosas Dios las empieza a quitar de nuestra vida. Ese es un proceso en todos los cristianos, pero Dios lo va haciendo y Él nos va limpiando y limpiando y limpiando hasta una liberación total y nos quiere constituir, levantar como esos siervos predicadores. Pero usted tiene que darle su vida a Cristo. Si usted me escucha ya en la televisión o nos viene en un programa por internet, quiero guiarlo en una oración si usted quiere entregarle su vida al Señor Jesús. Él, cuando murió en la cruz, Él llevó ahí el castigo suyo por sus pecados y los míos. Hágalo en esta oración. Dígale, Dios, gracias porque tú me amas. Yo reconozco que soy un pecador o una pecadora. Estoy arrepentido, Dios. Ya no quiero seguir haciendo esos pecados. Yo quiero que tú cambies mi vida. Por eso vengo hoy orando delante de ti. Gracias por enviar a Cristo a morir en la cruz en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por aceptar mi cruz. Y tú, en tu muerte, tú pagaste por mis pecados y ahora yo puedo tener el perdón de pecados. Y tu palabra me dice que yo debo recibirte. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste. Y ahora yo creo que tienes poder para perdonarme. Por eso, Jesús, yo te recibo en mi corazón. Dígale, yo te invito, Jesús. Yo te invito a que entres en mi corazón. Perdona todos mis pecados y hazme la clase de personas que tú quieres que yo sea. Dígale, muchas gracias, Jesús, por venir a mi corazón, por perdonarme y hacerme tu hijo. Ayúdame a ser un buen hijo de Dios. He orado en tu nombre, glorioso Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, comuníquenos en la pantalla de la televisión o ahí en su aparato electrónico. Hay un teléfono, llámenos, queremos ayudarle. Si usted tomó una decisión recibiendo a Cristo, avísenos, queremos ayudarle. Si aún no la ha tomado, tiene dudas y quiere tomarla, quiere confirmar que usted recibe a Cristo, llámenos, queremos ayudarle. Si vive aquí en el sector de Maryland, de Virginia, de Washington DC, avísenos, alguien de nuestra amada iglesia irá para visitarle. Si su servidor puede, irá con mucho gusto. Le vamos a ver. Si está en un hospital, si está en una cárcel, llámenos. Queremos visitarle, queremos ayudarle. Y si alguien tomó esta decisión aquí de recibir a Cristo, ¿alguien quiere comunicar? Si tomó una decisión de recibir a Cristo o reconciliarse con Dios. Pues si no lo hizo y quiere hacerlo, hable conmigo, hable con alguien de su confianza aquí en este tiempo o en otra parte. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad de predicar tu palabra con libertad.
queremos hacerlo siempre, Señor, en tu poder. Gracias, Padre, por levantarnos. Sabemos que somos instrumentos débiles de barro, pero tu gracia y tu poder, oh Dios, hacen que lo podamos hacer como tú quieres que lo hagamos, con tu autoridad, con tu gracia. Y gracias, Dios, sigue obrando en el corazón de mis amados hermanos, especialmente los que recién están convirtiéndose a Cristo y lo van a hacer en estos días. Te los ponemos en tus manos y ayúdanos durante toda la semana. Te damos las gracias en el nombre glorioso de Cristo. Amén.